Hola muchachos, cordial saludo. Bueno, para esta clase entonces vamos a trabajar fundamentalmente con la continuación del tema de operaciones aritméticas que habíamos empezado a ver la clase pasada y vamos a empezar a entrar al tema de las funciones. Vamos a hacer trabajo con función suma, vamos a trabajar con función promedio, función producto, función max, función min, las funciones contar, contará y contar punto sí y vamos a trabajar con la función diasem. Entonces, después de la introducción, arrancamos con estos temas. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Listo, estimados estudiantes. Entonces vamos a iniciar, pero vamos a omitir la parte del formato para que el video sea mucho más corto. Vamos a entrar de lleno con lo que tiene que ver con las operaciones. Ya la parte del formato la saben manejar ustedes, ya se la dejo a ustedes en el taller, en los ejercicios prácticos PDF que les voy a subir para que acompañen el taller de Excel que está en la plataforma ya. Bueno. En este caso estamos viendo la primera tabla, que es una tabla que nos pide calcular el precio total. Entonces, como estábamos trabajando la clase pasada con operaciones aritméticas básicas, sabemos que para calcular un precio total, en este caso debemos multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces, simplemente lo que hacemos es ubicarnos, darle el igual, recuerden darle el igual al inicio para poder empezar a escribir la fórmula. Nos ubicamos en la celda de cantidad y analizamos y sabemos que tiene que ser una multiplicación, donde vamos a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces colocamos el símbolo del asterisco, que es el identificativo de la operación de la multiplicación en Excel, y le damos Enter. Él automáticamente nos va a generar el resultado y con el mouse vamos a copiar hacia abajo para trabajar con ya el resto de las fórmulas copiadas. En la parte de abajo nos pide calcular un total. Entonces en este caso lo que vamos a hacer en el total es que vamos a realizarlo a través de una operación matemática básica. ¿Sí? Dentro de la operación matemática básica lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar cada uno de los componentes, cada uno de los elementos y vamos a separarlo con el signo más, ¿sí? Para sumar la cantidad de elementos. Entonces, como ya tenemos la primera fórmula y debemos hacer lo mismo en la columna siguiente, ya lo que resta por hacer es simplemente copiar hacia la derecha y nos arrojará el resultado que tenemos que sacar en esta columna. ¿Listo? Bueno. Con relación a la tabla que dice horas semanales, tenemos una columna de días, una columna de entrada, una columna de salida y una columna donde nos dice horas trabajadas, que es donde debemos calcular la cantidad de horas que ha trabajado un empleado. Entonces, para realizar este cálculo, lo que debemos hacer es restar la hora de salida, restar de la hora de salida la hora de entrada para poder hacer el cálculo. Entonces, igual, cogemos la hora de salida y restamos la hora de entrada. Entonces, eso nos va a dar la cantidad de horas que trabajó el empleado. De igual manera, nos posicionamos en el control de relleno y pasamos hacia abajo y realizamos la suma. En este caso nos dice que vamos a sumar la cantidad de horas. Entonces de igual manera vamos a seleccionar
la primera, colocamos más la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Ahí le damos más y pasamos a copiar hacia la derecha. ¿Listo? Dato que tienen que tener en cuenta. Cuando yo realizo operaciones de copiado con fórmulas, entonces, ¿qué pasa? Si copio hacia, hacia arriba o hacia abajo, ¿qué pasa con esta situación? Entonces él va a mantener la copia o va a mantener las columnas fijas y va a cambiar las filas, ¿sí? Pero si yo copio hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿qué pasará con esto? Entonces nos va a realizar la operación y nos va a mantener las filas fijas y va a cambiar las columnas. Ese dato para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Cuando yo realizo una operación de copiado, como en este caso, miren que en este caso copié hacia la derecha, hacia los lados. ¿Qué dice hacia la derecha? Mantiene las filas fijas y cambia las columnas. Entonces, ¿de qué filas estamos hablando? Estamos hablando de la fila 5, 6, 7, 8 y 9. Y estamos hablando de la columna D, ¿sí? Si yo paso al lado de acá, donde está la otra columna calculada, vemos que las filas siguen siendo 5, 6, 7, 8 y 9, pero la que cambió fue la columna, ¿listo? De igual manera, vamos a revisar aquí. Si yo hago, por ejemplo, en esta operación que copié hacia abajo, me dice que estoy trabajando con B5 y D5, ¿sí? La columna B y la columna D. Estoy trabajando con la columna B y la columna D, pero la fila 5. Como esta operación la hicimos copiando con el controlador de relleno hacia abajo, ¿qué dice hacia arriba o hacia abajo? Dice que mantiene las columnas fijas y va a cambiar las filas. Entonces vamos a ver, aquí está en la fila 5, las columnas siguen siendo B y D, pero cambia la fila 6, fila 7, fila 8, fila 9, ¿listo? Y se mantienen las columnas B y D. Ese dato para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ok. Con relación a esa tabla, listo, ya quedó realizada. Recuerden hacer ustedes la parte del formato para que no sea tan extenso el video. Vamos a cargar el próximo archivo, que es el ejercicio 7, y vamos a explicar. Entonces voy a darle una pausa un momento al video para que continuemos. Perfecto, continuamos entonces con este ejercicio, que es el correspondiente al tema de operaciones matemáticas de continuación, pero vamos a ver algo distinto. Inicialmente, pues como les decía, ya la parte del formato la colocan ustedes. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con las operaciones. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unas columnas donde hay unos signos de interrogación, que eso nos va a decir o nos va a explicar que debemos calcular, ¿sí? Entonces borramos los signos de interrogación, perdón, y vamos a iniciar con la tabla. Inicialmente en esta parte de artículos podemos colocar números aleatorios, números al azar, para poder iniciar con la operación de la tabla. De igual manera, esta columna no va a entrar a ser parte de los cálculos, pero pues lo colocamos ahí para que se vea más presentable. En la parte del subtotal, ¿qué vamos a hacer en el subtotal? Si nosotros entramos a analizar la tabla, tenemos una cantidad vendida, ¿sí? Que no alcanzamos a ver aquí porque pues hace falta colocar el formato, que es lo que van a hacer ustedes. Y tenemos un precio unitario. De igual manera pues no lo alcanzamos a ver completo, entonces ya corre por cuenta de ustedes realizar el formato de la tabla para que se vea completo. Según el taller lo pueden hacer. Entonces en la parte del subtotal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto tendría que pagar la persona por esa compra. Entonces, teniendo esos dos campos, la cantidad vendida y el precio unitario, lo único que hacemos es una operación de multiplicación. Al igual que en la tabla anterior, en este caso vamos a multiplicar la cantidad
como es multiplicación, entonces asterisco por el precio unitario, ¿sí? Le damos enter y realizamos la copia hacia abajo. Listo, vamos a calcular entonces lo correspondiente al IVA. En esta parte del IVA, miren que yo tengo el IVA aquí por defecto, lo tengo en una celda aparte, entonces voy a adicionar el símbolo del porcentaje. Entonces, ¿cómo lo adiciono? Como ya estoy situado en la celda, voy a presionar la tecla F2 de las funciones que están en la parte de arriba para que me quede la celda en modo edición. Ahora le voy a colocar el símbolo de porcentaje. Al darle el símbolo de porcentaje le doy enter y ya me queda fija la celda con el 21%. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que multiplicar cada subtotal por el porcentaje. ¿Sí? Entonces miren, si yo hago la operación de esta manera, de la manera que les he mostrado normalmente, selecciono el subtotal y le coloco el signo de asterisco para realizar la multiplicación. Y ahora voy a seleccionar el porcentaje, ¿sí? Le doy enter. Él me realiza la operación normalmente. Pero ¿qué pasa si yo hago la operación con el control de relleno? Miren lo que sucede. ¿Por qué creen que puede suceder esto? Entonces, si nosotros analizamos la fórmula en la parte inicial, que fue la que hicimos, me dice que está multiplicando el subtotal, que en este caso es F6, por G3, que es el porcentaje. Pero recuerden que si nosotros copiamos hacia abajo, él va a mantener las columnas, pero va a mover las filas. Entonces, si yo vengo y miro aquí, aquí me dice que va a multiplicar F7 por G4, ya no está multiplicando por G3, sino que por G4. Entonces, él ha corrido una fila, y si yo vengo hacia acá, lo mismo, multiplica por G5, por eso me sale un error que dice número valor, porque está multiplicando un texto con una cantidad, ¿sí? Y así sucesivamente sigue aumentando de filas. ¿Qué debemos hacer nosotros para que esta operación no ocurra si vamos a trabajar con una operación de copiado automático como la del controlador de relleno? Simplemente lo que debemos hacer es indicarle al sistema que esta G3 que está aquí, no debe cambiar. O sea, siempre va a ser la fila 3. Miren que la columna siempre es la G, pero la que varía es la fila. En este caso no debemos hacerlo porque efectivamente siempre va a cambiar la fila correspondiente a la columna F. Este sí está bien, ¿sí? Pero en el caso del IVA siempre debe permanecer en 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos aquí a la fórmula, le damos F2 para editar y antes del 3, que corresponde a los datos de la fila, antes del número 3 yo le voy a colocar un signo de pesos. Con eso le estamos indicando al sistema de que esa fila 3 en la posición G debe quedar quieta, ¿sí? No se debe mover al momento de hacer la operación de copiado. Entonces le damos enter nuevamente y vamos al controlador de relleno y copiamos hacia abajo. De esa manera entonces ya miren que en la fórmula siempre va a ser G3, no se va a mover. Va a seguir siendo la fila 3. ¿Listo? Entonces eso se llama anclado de celdas. O el término técnico es trabajar con funciones o fórmulas relativas. ¿Listo? Ahora vamos al total. El total nos dice que debemos colocar la operación entre subtotal e IVA. Esa operación corresponde a la suma del subtotal más el IVA. ¿Por qué lo sumo y no lo resto o lo multiplico o lo divido? Porque es que dice impuesto al valor agregado. Y si nos dice agregado quiere decir que va adicionado a ese total. Entonces copiamos la fórmula hacia abajo y ya simplemente nos queda listo. De igual manera vamos a proceder con la siguiente tabla, que es la correspondiente a el supermercado El Salchichón. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es borrar los signos de interrogación, porque ya sabemos que van a ser columnas calculadas. ¿Listo? De igual eso no hay necesidad de borrarlo. Cuando estemos haciendo la fórmula, pues simplemente nos va a sobreescribir lo que estemos trabajando. Aquí vamos a trabajar unos valores aleatorios, que igual eso pues no nos afecta en la operación. Simplemente es para colocar un dato ahí. Ahora en la parte del contado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos tres secciones, una sección de perfumería, una sección de mercadería y una sección de panadería. De igual manera el formato lo colocan ustedes de acuerdo a las instrucciones que les voy a dejar
en el archivo PDF. Entonces, teniendo estas tres secciones, cada sección cuenta con contado y tarjeta, ¿sí? Como lo pueden observar. Y en la parte final de la tabla tenemos totales para contado, totales para tarjeta y el total por día. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a sacar totales de contado, debemos sumar todo lo correspondiente a contado. En este caso, contado de perfumería, contado de mercadería y contado de panadería. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente igual, marcamos contado de perfumería, le colocamos más, marcamos contado de mercadería, le colocamos más y marcamos contado de panadería y ahí ya le damos enter. Ya realizamos la operación de contado, vamos a realizar la operación de tarjeta de igual manera. Marcamos tarjeta de perfumería, marcamos tarjeta de mercadería y marcamos tarjeta de panadería. Le damos enter. Ahora vamos al total por día. Entonces el total por día es el total de contado más el total de tarjeta. ¿Listo? Le damos enter y podemos seleccionar estas tres celdas con clic sostenido y vamos al controlador de relleno y él automáticamente nos hace la copia de las fórmulas hacia abajo. Ahora en esta parte debemos generar los totales. Entonces, ¿cómo vamos a generar los totales en este caso? Vamos a trabajar los totales marcando cada una de las celdas, ¿sí? En donde vamos a realizar la suma, pero vamos a trabajar en este caso con el operador. Entonces, de igual manera, marcamos la primera, colocamos el símbolo de más, la segunda, el símbolo de más, la tercera, símbolo de más, la cuarta, símbolo de más, la quinta. En este caso es una operación un poquito larga y tediosa, pero es necesario explicarles antes de entrar al tema de las funciones. Marcamos todas las celdas correspondientes a lo que tiene que ver con los campos que vamos a sumar. Entonces simplemente cogemos y arrastramos hacia la derecha y generamos los totales de todas las columnas. ¿Listo? Miren que la operación aquí la hicimos con el operador más. En este caso digamos que es viable hacerlo porque son pocos registros, pero si fueran por lo menos 500 o 1000 registros sería un poco tedioso hacerlo. Entonces para ese tema vamos a revisar lo que tiene que ver el ejercicio próximo donde vamos a comenzar a trabajar con funciones. Entonces pausamos el video un momentico mientras cargamos el siguiente ejercicio. Nos vemos ahora. Bueno, listo chicos y chicas, con la segunda parte del ejercicio, en este caso vamos a comenzar a trabajar con lo que tiene que ver con funciones. Miren que en esta parte de acá arriba donde dice hoy es, vamos a trabajar inicialmente con una función que precisamente es una función que nos permite generar la fecha automáticamente y es la fecha que toma el sistema. Si en este caso nos dice que aquí en la parte de abajo del sistema nos dice que es 19 de septiembre del 2021. Entonces esa función es la función hoy. De igual manera, para trabajar con funciones arrancamos con el signo igual. Entonces le colocamos el nombre de la función, abro y cierro paréntesis inmediatamente y le doy enter. De esa manera él me muestra, ¿sí?, la fecha en el campo donde le estamos colocando en este momento. De igual manera hay otra función que nos permite generar el mismo dato, ¿sí?, que es la fecha actual, pero viene acompañada de la hora. ¿Sí? Si nosotros miramos aquí en la pantalla tenemos 19 de septiembre de 2021 a las 8:49. Entonces yo le coloco la función ahora, abro y cierro paréntesis, le doy enter y él me muestra automáticamente, me muestra la fecha y la hora. ¿Listo? Entonces esa fecha se puede trabajar de esas dos maneras, con la función ahora o con la función hoy. En este caso vamos a dejar solamente la función hoy, pero para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno. En esta parte, miren que tenemos 4 operaciones, tenemos 5 operaciones pendientes por hacer. Hay unas celdas que dicen valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Y tenemos unas celdas vacías donde nos dice que vamos a realizar suma, producto, promedio, máximo y mínimo. Entonces esto lo vamos a realizar a través de funciones. Ya no vamos a hacer la suma por medio de operadores matemáticos, sino que vamos a hacer la suma a través de funciones. Entonces,
Iniciamos con la función suma. Lo primero que debo tener en cuenta es que mi puntero o mi cursor debe estar ubicado en la celda activa, que es la que va a recibir el resultado. ¿Sí? En este caso me posiciono en la primera celda, que va a corresponder a la suma de estos 4 valores que tengo a la izquierda. Entonces vengo a este icono que corresponde a la autosuma, despliego, ¿sí?, el menú y selecciono la función que corresponde a la suma. Entonces miren lo que pasa, automáticamente él me va a mostrar el rango de celdas, ¿sí?, que está a la izquierda, que él lo toma por defecto, y me dice que la suma va a ser desde B6, perdón, hasta E6. ¿Cómo se simboliza o cómo se traduce textualmente esa fórmula? Entonces acá en la barra de fórmulas arriba me dice igual suma, que es el nombre de la función, y entre paréntesis viene el rango. Y en el rango va especificado B6, dos puntos, E6. Esos dos puntos quiere decir que esos dos puntos es hasta. O sea, haciendo la traducción sintáctica de la función diría desde B6 hasta E6. ¿Listo? Entonces simplemente tener en cuenta eso. El rango que estamos manejando en el cual queremos sacar el resultado de la operación. Entonces simplemente le damos enter y él ya me genera la suma de estos 4 valores. Ahora, ¿cómo hago yo para probarlo? Entonces es muy sencillo. Yo marco cada una de las celdas con la tecla control presionada. Voy marcando cada una de las celdas de los valores, ¿sí? Ahí ya suelto. Y si me vengo acá a la parte de abajo, donde está la barra de información, miren que me dice suma 216,34, ¿sí? Aquí donde estoy señalando. Y si vengo y miro acá, entonces es el mismo resultado. ¿Listo? Ahí yo puedo probar que la función está realizando su cometido. Ahora, en la parte de productos, si yo vengo y miro aquí, en el listado no me aparece, ¿sí?, la función producto. Esa función producto la puedo sacar o desde aquí dándole clic a más funciones, ¿sí?, o dándole clic aquí a este botón que dice insertar función, o simplemente escribiéndola. O sea, si yo sé que la función producto se llama producto, pues puedo escribirla de igual manera, ¿sí?, o puedo eh, realizarla yo manualmente. Entonces lo podemos hacer a través de más funciones. Y aquí yo ya la tengo definida porque ya la había buscado previamente. Pero en caso de que nosotros no la tengamos, simplemente venimos aquí a este cuadro. Miren que está seleccionado. Cuando recién abro el cuadro me aparece que está seleccionado. Quiere decir que si yo escribo, ¿sí?, lo que aparece ahí se va a borrar. Entonces yo escribo la función producto, le digo ir y él automáticamente me va a mostrar en el resultado la función producto, ¿sí? Entonces simplemente o le doy doble clic y empiezo a trabajar la función, ¿sí? Y miren que él me va a decir de B6 a F6, o sea, él está haciendo el cálculo entre esta celda y esta celda de acá, ¿sí? Pero esta celda no la podemos incluir ahí, porque vamos a realizar el producto es entre estos 4 valores que están con estas columnas en blanco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo único que debemos hacer es en esta parte de producto, borramos la columna F, ¿sí?, y le colocamos en su defecto la columna E. No importa que esté en minúsculas, ¿sí? Él de todas maneras me va a realizar el cálculo, como lo podemos observar aquí en la vista previa del resultado. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo que de B6 a E6, que es el mismo rango que estoy ocupando aquí. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar. Y miren que si yo la quiero escribir, pues entonces manualmente le coloco igual producto, abro paréntesis, selecciono el rango y cierro paréntesis, ¿sí? De igual manera como lo quieran trabajar está bien. Vamos al promedio, entonces el promedio sí lo encontramos aquí. El promedio seleccionamos y lo mismo, él me va a marcar hasta producto porque él va a buscar las celdas que tiene inmediatamente a la izquierda o a la derecha, pero que contengan números. Como él está hallando dos celdas de más, una que dice suma y una que dice producto, él las va a adicionar a ese promedio. Pero hay que tener en cuenta lo mismo, que vamos a realizar la operación solamente con estos 4 valores. Entonces marcamos el primero y le damos clic sostenido y lo llevamos hacia la derecha hasta el valor 4. De manera que me saca el mismo rango E6 a E6. Ahí le damos enter. En la parte del máximo, de igual manera seleccionamos la función, marcamos los valores correspondientes y le damos enter. Y en la parte del mínimo, lo mismo, seleccionamos min, que quiere decir mínimo,
marcamos los valores, ¿sí? Y le damos Enter. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Cogemos estos valores que tenemos aquí, las funciones ya definidas, con el controlador de relleno pasamos hacia abajo y copiamos la función. Listo, ya quedan definidas las funciones con los resultados. Ahora de igual manera vamos a sacar los totales de cada columna. Entonces simplemente venimos a autosuma, le podemos dar incluso aquí autosuma y él automáticamente nos va a colocar la función suma porque ya es la que está predefinida en el botón y me va a decir que va a sumar estos tres valores. Entonces ahí simplemente le damos enter, cogemos este resultado y lo pasamos a la derecha y ya nos genera el resultado. Con respecto a la función promedio quiero que tengan algo en cuenta. Si nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, estos valores 5, 4 y 3, ¿sí? Haciendo énfasis a que, por ejemplo, esta fuera nota 1, esta fuera nota 2 y esta fuera nota 3, ¿sí? Si yo quisiera generar el promedio de esos tres valores manualmente, ¿cómo lo haría? Yo manualmente lo haría utilizando dos operaciones matemáticas básicas, que serían, por ejemplo, ¿cuáles? La suma de los tres valores, ¿sí? Donde le diría suma estos tres valores, ¿sí? Y la división sobre la cantidad de valores. Entonces estoy sumando tres valores, tengo que dividirlo en 3. Si estoy sumando 5 valores, tengo que dividirlo en 5. Si estoy sumando 20 valores, tengo que dividirlo en 20. Así se saca el promedio. Si yo le doy enter en ese momentico a la operación, él me va a decir que el resultado es 10, ¿sí? Pero si nosotros analizamos, como les había comentado, el Excel es de un poquito de análisis y de detallar bien las fórmulas y detallar bien los resultados y los valores que estamos trabajando. En este momento tenemos tres notas que van en escala de 0 a 5. Entonces yo no puedo decir que el promedio de esas tres notas es 10 porque se me pasa de la escala, ¿sí? Quiere decir que la operación está mal realizada. ¿Por qué la operación está mal realizada? Entonces resulta que nosotros tenemos tres niveles donde se trabajan la jerarquía de las operaciones. Entonces no sé si ustedes se acuerdan, pero en matemáticas de primaria, de bachillerato, le enseñaban a uno que las operaciones de primer nivel eran las que correspondían a potencia y raíz o radicación. Que las operaciones, potencia y raíz. Que las operaciones de segundo nivel eran operaciones de multiplicación y división. Y que las operaciones de tercer nivel eran suma y resta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y analizo esta jerarquía de operaciones a esta fórmula, aplicado a esta fórmula, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que, primero, vengo y busco aquí en esta lista de operaciones combinadas, porque tengo dos operaciones, suma y división, vengo y busco si hay operaciones de nivel 1. Entonces buscamos potencia y raíz que no la encontramos. Buscamos multiplicación y división. Buscamos multiplicación, no la encontramos, pero sí buscamos división. Entonces él va a realizar la operación de segundo nivel primero. Esa operación de segundo nivel es esta de acá, que es la división. ¿Cuánto vale el valor de K12? Me dice que ese valor es 3, ¿sí? Si 3 lo divido entre 3, eso me da 1. Y si yo sumo ese 1 a J12, que en este caso es 4, es 1 más 4 me daría 5. Y si ese resultado lo sumo a I12, que es 5, 5 más 5 me daría 10. Por eso él me está arrojando la operación de 10 cuando le doy Enter. Pero resulta que ese promedio está mal hecho. No la operación, sino la sintaxis de la operación de acuerdo a lo que queremos realizar. ¿Por qué digo que no está mal hecho? No está mal hecho porque el Excel está cumpliendo con esta parametrización que se le está dando inicialmente. O sea, esto ya viene por defecto en el Excel, ¿sí? Él viene y revisa cuáles son las operaciones de primer y segundo y tercer nivel y así mismo realiza, en ese mismo orden realiza las operaciones. O sea que el Excel no es que esté funcionando mal, ni es que se me haya dañado, no, él está trabajando bien. En este caso, la fórmula está mal especificada de acuerdo al resultado que yo quiero sacar. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo yo de manera manual sin entrar al término de funciones todavía? Yo puedo romper
el esquema del nivel jerárquico de las operaciones matemáticas a través del paréntesis. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? A través del paréntesis le voy a decir que realice esas operaciones primero y luego realice la siguiente operación. Entonces, la primera operación que yo le digo que él va a hacer sería esta suma. Entonces, colocándole el paréntesis, yo le indico al sistema que lo primero que va a realizar es esa suma de I12 más J12 más K12 y que ese resultado de esa suma lo divida en 3. De esa manera estoy rompiendo con este esquema del nivel jerárquico y él me va a realizar la operación. Si lo voy a hacer de manera manual, entonces le doy enter y me dice que 4. Ahora, si yo vengo y lo hago por medio de las funciones, entonces yo le digo promedio. Si él selecciona las 3 cifras de una vez, le doy enter y me da 4. ¿Listo? Entonces, ese dato es para que lo tengan en cuenta. Cuando vayan a realizar operaciones de manera manual y de acuerdo a lo que necesiten dentro de la operación, tienen que tener en cuenta el nivel jerárquico de las operaciones aritméticas. ¿Listo? Bueno, vamos a la segunda tabla. La segunda tabla me dice notas de informática. En esas notas de informática vamos a hacer lo siguiente. Necesito adicionar en la parte de arriba una fila nueva, pero esa fila nueva debe quedar sin formato. Entonces miren lo que pasa. Si yo me ubico aquí, yo le digo aquí clic derecho sobre esta fila, porque la fila que voy a insertar va a quedar arriba de esta, o sea, va a quedar entre el título y Rodríguez Juan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a colocar mi puntero sobre la fila, le voy a dar clic derecho y le voy a decir insertar. De esa manera, él me inserta una fila en la parte de arriba, ¿sí? Pero miren qué pasa. Me queda con el formato de la fila anterior. Ahora yo quiero que esa fila me quede sin formato. ¿Qué quiere decir sin formato? Que no tenga ni color de relleno, ni tenga formato de celda, ni tenga nada de efectos, que mantenga el mismo tamaño, la misma altura. Sí, eso quiere decir sin formato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo vengo a una de estas filas que están acá abajo, que no tienen formato, que están en blanco, marco cualquiera, ¿sí? Después de que la tenga marcada, vengo al icono de copiar formato. Le doy clic a copiar formato y en la parte de abajo de la fila le voy a dar clic y va a quedar automáticamente con el mismo formato. O sea, ahí le estamos colocando el formato que tienen las filas en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ya con eso aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Estas dos celdas que corresponden a B y a C las voy a combinar y centrar. Y ahí le voy a colocar un título, por ejemplo, que diga alumno, pero vamos a colocarlo en mayúsculas para que se vea más presentable. Aquí en este, por ejemplo, le voy a colocar trabajo, en este, por ejemplo, le voy a colocar examen y en este, por ejemplo, le voy a colocar promedio o le voy a poner media, que es lo mismo. Listo, entonces estos títulos los voy a colocar centrados sobre la celda para que sea más presentable. ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí voy a generar el promedio de este alumno. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo a través de las funciones, que es mucho más rápido. Vengo al botón de funciones, selecciono promedio, él automáticamente me muestra o me selecciona los dos valores que corresponden a la nota de trabajo y la nota de examen. Entonces ahí le doy enter y automáticamente él me va a sacar el resultado. Ahora ese resultado lo voy a copiar hacia abajo y copiándolo hacia abajo entonces ya me muestra el promedio de cada uno de los alumnos. En la parte de abajo hay dos celdas, una donde me está mostrando que debo colocar el mayor promedio y otra donde me está mostrando que debo colocar el menor promedio. Entonces para el mayor promedio utilizamos la función max. Vengo a la función max y él automáticamente me va a coger estos valores de acá arriba. Pero yo no estoy buscando el mayor promedio de los trabajos, estoy buscando el mayor promedio de los promedios. Entonces el rango de celdas lo voy a rectificar simplemente dándole clic a la primera opción, el primer promedio, y lo voy a arrastrar hacia abajo para seleccionar el último promedio. De esa manera voy a tener seleccionado los 4 campos en este caso que corresponden a promedio. Entonces él me va a mostrar el máximo valor, ¿sí? Y en el caso del mínimo, lo mismo, pero con la función min. Entonces vengo a la función min y miren que él me va a seleccionar el valor que tiene arriba, ¿sí? Entonces lo mismo, repasamos el rango, le damos clic, seleccionamos hacia abajo, ya está marcado el rango completo y le doy a aceptar. Entonces si buscamos en la tabla, el mayor promedio corresponde a 7,5
y si buscamos en la tabla el menor promedio corresponde a 4. ¿Listo? De esa manera entonces terminamos esta parte del ejercicio y vamos a trabajar con el último ejercicio de la clase de hoy, donde vamos a mezclar un poquitico más otras funciones que no hemos mirado inicialmente. Entonces cargo el archivo y continuamos. Antes de pasar al siguiente tema, muchachos, vamos a trabajar algo que corresponde a formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? Como su nombre lo indica, es un formato que se da a partir de una condición especificada dentro de lo que tiene que ver con el área de Excel. Voy a explicarles un poquito acerca del formato condicional acá. Si yo tengo, por ejemplo, unos valores, digamos que yo tengo unos valores aleatorios aquí, voy a colocar la función para poder generar los valores. Voy a trabajar con esta función que dice aleatorio enter, entre, le voy a decir de 10 hasta 150, por ejemplo. Entonces él me va a mostrar unos valores aleatorios. ¿Sí? Voy a colocarlos hacia acá abajo y voy a trabajar con esos mismos valores de manera de valores, no como función sino como valores. Entonces voy a copiar varias columnas de estas mismas para mostrarles a ustedes de qué se trata. Bueno, en este caso vamos a la primera columna y si trabajamos con formato condicional nos vamos a dar cuenta al darle clic aquí que él me va a mostrar varias categorías. Una que dice resaltar reglas de celdas, que me presenta un menú, que lo vamos a ver ahora. Otra que me dice reglas superiores e inferiores, otra que me dice barras de datos, otra que me dice escalas de color y otra que me dice conjuntos de iconos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a trabajar inicialmente con estas que dice reglas superiores e inferiores. Entonces, si yo le digo reglas superiores e inferiores, si yo por ejemplo cojo un rango, que en este caso voy a trabajar con este primer rango, y le voy a decir formato condicional, reglas superiores e inferiores, y le digo 10 superiores, ¿qué va a pasar? Él me va a mostrar o me va a marcar según el formato que yo le especifique aquí, ¿sí? Si lo tengo aquí especificado como lo necesito, pues simplemente lo marco, ¿sí? O simplemente vengo y le digo formato personalizado para colocar el formato de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, en este caso yo le digo relleno rojo claro con texto rojo oscuro y le digo aceptar. Entonces él me va a sacar los 10 valores superiores que corresponden a esta lista, ¿sí? Entonces si nosotros analizamos, él automáticamente generó el cálculo y me muestra los 10 valores superiores. En el caso de esta, vamos a hacerlo, pero vamos a trabajarlo con la siguiente, que sería los 10 valores, el 10% de valores superiores. O sea, el 10% de valores superiores lo podríamos hacer acá mismo, donde yo le voy a decir 10% de valores superiores y el 10% de 10 sería 1. Entonces voy a colocarlo en un formato distinto, ¿sí? Para que se me vea. Entonces en este caso miren que en el 10% él me está mostrando dos valores. ¿Por qué me muestra dos valores? Porque es el mismo valor, ¿sí? Es la misma cantidad, 149. Cuando yo estoy mostrando el 10% de 10 superiores, él me debe mostrar 1. Pero como en este caso son dos valores y son los mismos, entonces él me va a marcar los dos. ¿Listo? En la siguiente vamos a trabajar la que corresponde a 10, aquí, los 10 inferiores. Entonces va a ser la misma operación, pero vamos a colocarla distinto, con otro color. Entonces él me va a sacar los 10 valores inferiores, los que a él corresponde, que son los menores entre este rango de celdas. Si le colocamos el 10% de valores inferiores, es igual. Entonces yo le doy 10% de valores inferiores y él me va a mostrar, miren que en este caso muestra 1, ¿sí? Porque solamente hay uno con valor 10. Lo que les decía en el caso de acá, muestra 2 porque hay 2, pero el 10% realmente es 1. ¿Listo? La siguiente me dice que voy a trabajar con, voy a formato condicional y me dice que va a mostrar por encima del promedio. Entonces, ¿qué quiere decir por encima del promedio? Voy a colocarlo con relleno verde para que se vea distinto. ¿Qué quiere decir por encima del promedio? Quiere decir que los números que están marcando están por encima del promedio de todas estas cantidades. Para yo poder probar o hacer la prueba de que eso es real,
voy a coger y voy a trabajar con la función promedio en este rango de celdas. Le voy a dar enter y me dice que el promedio es 99,35. Si yo miro todo mi rango de celdas, todos los valores están por encima del promedio. Miren que hay valores que están por debajo que no están marcados. ¿Por qué? Porque la regla dice, el formato condicional dice que debe marcar por encima del promedio. Ahora bien, en este caso voy a colocar en esta misma, pero con otro formato. Voy a darle formato condicional, reglas por debajo del promedio, y en este caso lo voy a dejar rojo, ¿sí? Para que resalte. Entonces él me va a mostrar los rojos por debajo del promedio y los verdes por encima del promedio. ¿Ok? Vamos a la siguiente, que en este caso dice que vamos a trabajar por debajo del promedio. Bueno, ya está. Vamos a ver esta que es barra de datos. Barra de datos lo que hace es que yo, por ejemplo, puedo mostrar en una escala, así como me lo está mostrando ahí, digamos que yo selecciono esta, y él me dice por medio de unas barras de colores, me muestra la cantidad que yo tengo en este momento. Entonces, de acuerdo a la cantidad que yo tenga en la celda, él me va a mostrar un rango con un color. Entonces, por ejemplo, miren este 33, llega hasta aquí nomás, este 10 es como al inicio, ¿sí? Tenemos 149 que sería el valor más alto, que es donde él me va a mostrar todo el contenido relleno, ¿sí? Tenemos este 108, perdón, tenemos este 108 donde me va a mostrar la barra indicándome hasta más o menos la posición donde va a quedar. Pero ¿qué pasa si por ejemplo este 108 yo le cambio el valor y le pongo 25? ¿Sí? Entonces miren lo que pasa. Él automáticamente me organiza el formato de acuerdo al valor que tenga. Realmente este tipo de formatos, lo que tiene que ver con barras, lo que tiene que ver con escalas y con conjuntos no son muy utilizados porque pues no son muy dicientes, ¿sí? Entonces son como muy básicos eh, para trabajar. De igual manera la parte de las escalas es exactamente lo mismo, ¿sí? Sino que ya no me lo va a mostrar así por barras, sino que me lo va a mostrar por escalas de colores. Entonces si yo por ejemplo tengo este, miren que este 112 es amarillo, pero si yo llevo el valor digamos a 147 me lo va a cambiar a rojo, ¿sí? De acuerdo a la escala que le está manejando aquí. Y lo mismo pasa con esta parte de acá que tiene que ver con conjunto de iconos. Ese conjunto de iconos lo que me permite es mostrar por medio de un conjunto de iconos los valores. Es algo parecido a las barras o a las escalas, sino que me lo va a manejar con un conjunto de iconos. Entonces yo puedo hacerlo así, o puedo hacerlo por ejemplo con las flechitas donde me va a indicar cuáles son los valores más altos, cuáles son los valores más bajos, cuáles son los valores del medio. Y de igual manera él me va a mostrar entonces, de acuerdo al valor que yo tenga, me debe mostrar la categoría. Por ejemplo, este 10 me dicen que es un valor medio, ¿sí? Pero si yo quiero colocarle un valor bajo, perdón, el 10. Si yo quiero colocarle un valor medio, puedo darle por ejemplo 54, sigue siendo bajo. Yo le doy digamos 60, ¿sí? Sigue siendo bajo. Miramos los bajos, hasta 67 es el mayor, 71 es el mayor, entonces yo le digo, por ejemplo, 72. Sí, entonces miren que a partir de 72 ya me empieza a mostrar que es un valor medio. Si yo quiero mostrarlo como un valor alto, le puedo dar, por ejemplo, 125 y él ya la flechita cambia y me lo muestra como 125. ¿Listo? Esos son los formatos condicionales y los tipos de formato que se pueden trabajar. Entonces vamos a hacer un ejercicio con relación a los formatos condicionales para que ustedes vean cómo se trabaja en la otra parte de los formatos con relación a este promedio de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este campo de promedio le vamos a colocar un formato condicional donde nos va a decir lo siguiente. Para promedios menores que 5, él me va a colocar un formato, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Fondo rojo claro, ¿sí? Texto rojo oscuro, negrita, y
para promedios mayor o igual a 5. Él me va a colocar fondo azul claro, texto azul oscuro, en negrita y cursiva. Entonces, de acuerdo a estas condiciones que yo le estoy colocando aquí, voy a trabajarlas aquí mismo con el formato condicional. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el rango donde están los promedios, en este caso. Entonces vengo a formato condicional y no voy a utilizar ninguna de estas de acá, voy a utilizar esta que está aquí que dice resaltar reglas de celdas. En resaltar reglas de celdas me aparece un submenú donde me dice es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha y duplicar valores. Entonces, la primera parte me dice que voy a colocar un formato condicional para promedios que sean menores que 5. De acuerdo a esa condición, yo busco aquí en mi lista los que digan menores que. Entonces aquí encuentro una que me dice es menor que. Entonces yo le doy clic y le voy a colocar aquí el valor. Miren que aquí me aparece en el título a qué corresponde este formato condicional. Entonces corresponde al formato menor que. Voy a borrar esta operación de aquí y le voy a colocar 5 solo. Miren que automáticamente él me está mostrando aquí, sin ni siquiera haberle dado enter, me está mostrando el formato condicional correspondiente. Entonces tenemos fondo rojo claro, ¿sí? Texto rojo oscuro, me lo está mostrando, pero me hace falta negrita. La negrita no viene aquí por defecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como tengo un formato especial, voy a formato personalizado. Y aquí en formato personalizado le voy a dar en relleno primero para colocar el fondo. Entonces selecciono rojo claro, ¿sí? Luego voy a fuente y en fuente coloco rojo oscuro. Voy a ponerle este que es más oscurito y le voy a decir que en negrita. Aquí ya puedo seleccionar negrita, ¿listo? Incluso no sé si no me deja seleccionar texto, listo. Entonces le coloco aquí aceptar. Y aquí ya me dice que voy a aplicarlo con un formato personalizado que fue el que le acabé de dar. Ahora le voy a aceptar y automáticamente él me muestra el único resultado que tiene ese formato condicional de acuerdo al promedio. Ahora voy a hacer la siguiente, entonces marco nuevamente, ¿sí? Y en este caso van a ser los mayores o iguales que 5. Entonces le doy formato condicional, resaltar reglas de celdas y voy a buscar el que diga es mayor o igual que. Entonces es mayor que, es menor que, entre, es igual a, no es lo mismo. Texto que contiene una fecha, duplicar valores, no está. Si buscamos es mayor o igual que, no está. Entonces vamos a más reglas. Y aquí en más reglas, en la parte de abajo, voy a encontrar un menú donde yo lo puedo abrir y voy a buscar el que diga mayor o igual que lo tenemos aquí. ¿Listo? Mayor o igual que, ¿por qué coloco mayor o igual que? Porque es que si coloco mayor que 5, entonces mayor que 5 me va a mostrar un formato. Mayor que 5 viene siendo 6, 7, 8, 9, 10, suponiendo que sea de escala de 0 al 10. Menor que 5 sería 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Pero si yo lo trabajo así de esa manera, el 5 me quedaría neutro, el 5 no me mostraría ni para menor ni para mayor. Entonces le coloco mayor o igual que 5 para incluir el 5 en ese formato de los mayores. Entonces yo le digo aquí mayor o igual que 5 y voy a personalizar el formato. De la misma manera vengo a relleno, le coloco relleno azul, fuente, le digo que la fuente va a ser azul oscura, ¿sí? Le voy a colocar negrita cursiva, le voy a dar a aceptar aquí y aquí ya le digo aceptar. Entonces de esa manera él automáticamente me coloca los formatos condicionales dependiendo del promedio. Pero vamos a hacer un ejercicio para mirar a ver si funciona el formato condicional automáticamente. Este que tiene 7.5, por ejemplo, vamos a ponerlo a perder con un promedio bajito, menor que 5. Debe cambiar a rojo. Digamos que tiene en el trabajo tiene 3, ¿sí? Y digamos que en el examen tiene 2,5. Entonces, miren, cambia el promedio y automáticamente se cambia el formato condicional. Ahora, este que perdió vamos a ponerlo a ganar. Digamos que tiene, en vez de 4, tiene 7, ¿sí? Y miren que automáticamente pasó a 5,5
y cambio, digamos que tiene 6 por ejemplo acá para que cambie, listo, y me cambie. De igual manera, si le coloco 2 cambia, y si le coloco 1 pues, ¿sí? De acuerdo al resultado, él va evaluando y me va mostrando el formato condicional correspondiente. ¿Listo? Entonces ahora sí pasamos a la siguiente tabla y trabajamos el último ejercicio. Listo, muchachos, entonces continuando ya con el tema de lo que tiene que ver con las funciones, vamos a trabajar este último cuadrito donde nos va a especificar aquí una serie de condiciones. Tenemos primero varias tablas. Vamos a trabajar inicialmente con esta tabla de suma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger estos valores, los vamos a copiar a la fila siguiente. ¿Listo? Perdón, a la columna siguiente. Habiéndolos copiado a la columna siguiente, entonces vamos a realizar un ejercicio. En la columna izquierda vamos a realizar la operación utilizando el operador suma. Y al lado derecho vamos a realizar la operación utilizando la función suma. Entonces vamos a trabajar en un lado las operaciones matemáticas y en el otro lado vamos a trabajar las funciones. Inicialmente vamos a empezar con suma, donde voy a coger este valor, le voy a sumar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y en este lado de acá vamos a trabajar con la función suma. Si yo vengo y miro, el resultado me debe dar lo mismo. Entonces vengo a suma, ¿sí? Él me marca de una vez todo el rango que voy a trabajar, le doy enter y efectivamente el resultado me da lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con producto, copiamos, pegamos a la siguiente columna y en producto vamos a hacer igual. Entonces vamos a marcar primero con los operadores matemáticos, ¿sí? El segundo, el tercero, y a partir de la segunda columna vamos a trabajar con la función. La vamos a escribir de manera manual, escribo, y él me dice el primer producto, punto y coma, el segundo producto, el segundo valor, perdón, y el tercer valor. Miren que aquí ya no le está colocando dos puntos, ahí ya le está colocando punto y coma. ¿Qué quiere decir ese punto y coma? Que no son rangos continuos, son rangos discontinuos. ¿Listo? Entonces es lo mismo rango contiguo o rango continuo, ¿sí? Y es diferente a rangos discontinuos, que no están juntos. Ahí le doy enter y me da exactamente lo mismo. Por un lado trabajamos con función y por otro lado trabajamos con operador matemático. Lo mismo va a pasar con promedio. Entonces vamos a hacer primero el promedio de manera manual. Como les indiqué anteriormente, abrimos paréntesis y le indicamos que primero va a realizar la operación de la suma. ¿Sí? Entonces, primero realizar la operación de la suma. Marcamos todos los valores sumándolos entre sí. Después de que tengamos el último valor, cerramos paréntesis y en este caso dividimos entre 4, que son 4 elementos. ¿Listo? Él me da 7. Y este lado de acá vamos a trabajarlo con la función promedio. Entonces, la función promedio de una vez me genera todos los 4 valores y me muestra el 7, el promedio correspondiente. Ahora, en este ejercicio de contar, miren que aparecen 3 enunciados. Uno que dice contar las celdas con números, contar las celdas rellenas y contar las celdas con ola. Son 3 tipos de función contar. La primera dice contar celdas con números. ¿Qué quiere decir? Miren que el mismo enunciado dice contar celdas con números. Si yo vengo y miro en este rango, ¿cuántas celdas tienen números? Entonces aparece 1, 2 y 3. Ojo, que no estoy diciendo cuánto es la suma de los números que están en las celdas. Estoy diciendo contar las celdas que contienen números, las celdas con números. Entonces él me debe mostrar 3. Para ese tipo de situación se utiliza la función contar sola, ¿sí? Donde voy a escribir la función y voy a escribir un rango. Voy a mostrar un rango de valores, que es el que voy a utilizar, para que la función entre a trabajar. Entonces él me va a decir que hay 3 celdas que contienen números. ¿Sí? Está bien, en este caso está contando las 3 que tienen números. En este caso dice contar las celdas rellenas. No importa si son celdas que tienen números o si son celdas que tienen texto. Él debe contar las celdas que están rellenas, que tienen contenido. En este caso tengo 1, 2, 3. Esta está en blanco, esta no la cuento.
4, 5, 6. Entonces la función me debe mostrar 6 celdas, ¿sí? Me debe mostrar el número 6. Pero en este caso no utilizo la función contar, porque si utilizo la función contar me va a mostrar 3. Yo necesito ver cuáles son las celdas que están rellenas o que tienen contenido, sea numérico o sea alfanumérico. En este caso utilizo la función contará, que es distinta a la función contar. Utilizando la función contará lo mismo, marco el rango de celdas, ¿sí? Cierro el paréntesis y cuando le doy enter me debe decir que hay 6 celdas que contienen algo, número o texto. Entonces tengo 3 acá y tengo 3 acá. Él no está contando esta celda que está aquí, ¿listo? Ahora dice contar las celdas con hola. Este hola inicialmente voy a cambiarlo acá y lo voy a colocar en mayúsculas, ¿sí? Y miren que aquí hay uno que dice adiós. Entonces, ese de contar las celdas con hola lo voy a utilizar por medio de una función donde se va a duplicar con otra función, que es la función si. En este caso va a ser la función contar.si. ¿Por qué contar.si? Porque es una condición que me está pidiendo, por medio de esa condición me está pidiendo que cuente las celdas. En este caso me está pidiendo que voy a contar las celdas que contengan la palabra hola. Entonces marco el rango primero y miren que aquí me indica qué es lo que sigue a continuación. Después del rango va un punto y coma. Cuando coloco el punto y coma ya me está pidiendo el criterio. En este caso el criterio es que contenga la palabra hola. Como es un texto, lo que voy a colocar, lo que debe escribir o lo que va a evaluar, ese texto debe ir entre comillas. Entonces yo el texto lo puedo colocar en mayúsculas o en minúsculas siempre y cuando esté entre comillas dobles. Entonces ahí le doy cerrar paréntesis y él me debe demostrar que hay 2 celdas que contienen la palabra hola, ¿sí? Entonces ya sea en minúscula o ya sea en mayúscula. Si yo por ejemplo este hola lo cambio a Juan y le doy enter, él me debe mostrar solamente una, que hay una celda que contiene la palabra hola. ¿Listo? Entonces de esa manera se trabaja la función contar puntos. Listo. Siguiendo con el tema, entonces acá vamos a trabajar con una función que se llama función si, es una función condicional. ¿Qué necesitamos? En este campo que tengo marcado aquí debe salir un texto. Tenemos 2 valores, un valor que corresponde a A y un valor que corresponde a B. En esta casilla debe salir un mensaje de A es mayor que B en caso que el valor de A sea mayor que B. O en su defecto debe salir un mensaje que diga B es mayor que A en caso de que B sea mayor que A. Entonces eso se trabaja mediante la función si. De igual manera la podemos escribir, ¿sí? Y nos va a decir que primero vamos a evaluar la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Entonces la prueba lógica va a decir que si este valor de acá, ¿sí? Que es el valor de A, es mayor que este valor de aquí, ¿sí? Ya tengo la prueba lógica evaluada. ¿Qué pasa si este valor de aquí es mayor a este valor de acá? Entonces debe salir un mensaje que diga A es mayor que B. En ese caso, como ya tenemos la prueba lógica definida, que es esta, vamos a colocar punto y coma y él me va a pasar al valor si verdadero. ¿Cuál es el valor si verdadero? En caso de que esa condición se cumpla, me debe mostrar un mensaje que diga A es mayor que B. Como es un mensaje, ese mensaje es una cadena de texto. Al ser cadena de texto debemos colocarla entre comillas. Y le colocamos el mensaje donde le voy a poner A es mayor que B, entre comillas. ¿Listo? Repito, si esta condición se cumple, si A es mayor que B, debe mostrar este mensaje. Pero ¿qué pasa en caso de que no se cumpla? Como en la ley de los contrarios, la función si también debe haber un valor si falso, un valor en caso de que no se cumpla. En caso de que sea un valor, en caso de que no se cumpla, sería un valor si falso. Entonces vamos al punto y coma para separarlo y ya me dice que debo colocar el valor si falso. Entonces, como la ley de los contrarios, si A no es mayor que B, quiere decir que B es mayor que A. Sí, la ley de los contrarios. Entonces, en este caso, entre comillas, colocamos el mensaje de B es mayor que A. Entre comillas también. ¿Listo? Repito la función. Entonces, él va a evaluar primero la prueba lógica, que va a ser
que si este valor de aquí es mayor que este valor de acá, como este valor corresponde a A y este valor corresponde a B, me debe salir un mensaje que diga A es mayor que B. En caso contrario, quiere decir este punto y coma, en caso contrario, debe decir B es mayor que A. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que hacer simplemente es cerrar el paréntesis y al momento de cerrar el paréntesis esta función, esta ayuda visual debe desaparecer. ¿Listo? Quiere decir que ya en ese caso la función quedó correctamente escrita. Entonces en este caso me dice B es mayor que A. ¿Por qué? Porque 53 es mayor que 15. Pero si digamos no es 15 y es 150, entonces le doy 150 y le doy enter y miren qué pasa en el área del mensaje, debe cambiar. Entonces dice A es mayor que B. ¿Listo? Entonces en ese caso ya tenemos el trabajo con la función sí. Ahora, en la parte de abajo, en la parte de contar punto sí, es una función contar con un condicional, con el condicional sí. O sea, estamos fusionando esta función contar con esta función sí. ¿Listo? Que es una función con criterio. En este caso vamos a evaluar los valores que están en este rango, pero los que sean mayores que 0. ¿Sí? Me va a sacar una cuenta de los que sean mayores que 0. Si yo vengo y miro aquí, por ejemplo, ¿cuántos son mayores que 0? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 son mayores que 0. Entonces, como va una condición, ¿cuál es la condición? La condición que dice cuáles son mayores que 0. Pero inicialmente tenemos que trabajar con la función contar. ¿Sí? Si yo coloco la función contar solo, él me va a contar todas las celdas. Sean mayores o sean menores, me las va a contar todas. En este caso hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores que 0. Entonces ahí aplicamos la condición contar junto con la función la función sí. Entonces abro el paréntesis, le voy a colocar el rango, ¿sí? Que me va a permitir hacer el conteo. Como ya tengo el rango, le doy punto y coma y ahora le voy a dar el criterio. ¿Cuál es el criterio? En este caso los que sean mayores que 0, pero de igual manera como hay un signo que debe colocar que es el signo de mayor que, debo colocarlo entre comillas dobles. Entonces le coloco mayores que 0, entre comillas. ¿Listo? Cierro el paréntesis y repito la fórmula. La fórmula dice igual contar sí, contar para que cuente y sí para que evalúe el criterio. De este rango de datos de F23 a H25, cuénteme cuáles son mayores que 0. Entonces al darle enter, él me va a decir que hay 8 que son mayores que 0. ¿Listo? Entonces me cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, ahí está. ¿Qué pasa si yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo? Si la voy a copiar hacia abajo, tengo que tener en cuenta este rango de celdas. Para copiar esa fórmula, entonces tengo que anclar. Recuerden que cuando copio hacia arriba o hacia abajo, las filas son las que se mueven. Entonces no debo permitir que se muevan las filas colocándole un signo de pesos antes de las filas. De igual manera, en H25, ¿para qué? Para que el rango siga siendo exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces ahí de esa manera ya puedo copiar hacia abajo. Pero cuando yo copio hacia abajo, ¿sí? Él me va a mostrar la misma cantidad de números. ¿Por qué? Porque no he cambiado la condición. En este caso voy a cambiar la condición de este. Este me dice que sean iguales a 0. Entonces, para editar la fórmula, puedo hacerlo desde acá, desde la barra de fórmulas, ¿sí? Dándole clic y le voy a cambiar el signo de mayor que a igual. Entonces, en ese caso el resultado debe ser 1, porque hay una sola celda que tiene 0. ¿Listo? Ahora, en menores o iguales a 0. De igual manera, menores o iguales a 0, voy a editar la fórmula. Lo puedo hacer por aquí o le puedo dar F2 y la puedo editar desde aquí mismo. Entonces, menores o iguales a 0 me va a sacar como resultado 1, porque solamente hay una que cumple la condición. Ahora me dice mayores o iguales a 5. Entonces voy a editar y le voy a colocar mayores o iguales a 5. ¿Listo? ¿Cuántas me debe sacar? Me debe sacar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son mayores o iguales a 5. Y ahí está el 6. Ahora esta siguiente me dice que las menores que 5. Entonces menores que 5.
Entonces, menores que 5, vamos a ver que tengo 3, ¿sí? Tengo el 0, el 1 y el 4, son menores que 5, entonces me debe sacar 3. Y ahora me dice que iguales a 5. Las que sean iguales a 5, entonces él me debe decir, en este caso, que hay, ¿cuántas? Tengo iguales a 5, tengo 2. Entonces me debe decir que son 2. ¿Listo? Aquí trabajamos con la función contar punto sí, una función de conteo con una función condicional. Ahora, en esta parte de acá vamos a trabajar con la función buscar. En este caso la función buscar me debe mostrar el valor, el color con valor más alto. Entonces en este caso, como vamos a buscar el color con valor más alto, debemos utilizar la función max. En la función max vamos a buscar aquí en este rango de celdas qué valor es el que tiene el color más alto. En este caso dice que es rosa. Y en este de acá, qué valor es el que tiene el valor más bajo. Entonces marcamos nuevamente el rango, ¿sí? Y nos va a mostrar el color más bajo. Pero en este caso necesitamos el texto, ¿sí? Como en el ejemplo, entonces nos dice color con valor 3.5. Él debe venir a buscar acá, en estos valores, ¿sí? Según este número que aparece aquí, debe venir a buscarlo acá y me debe mostrar que el color es verde. En este caso utilizamos otra función que se llama la función buscar. Entonces con la función buscar escribimos la función buscar solo. Él me va a decir cuál es el valor buscado. En este caso voy a marcar este, que es el valor que estoy buscando. Le doy punto y coma. Y me va a decir cuál es el vector de comparación. El vector de comparación quiere decir la matriz donde él va a ir a buscar este valor. Entonces voy a marcar esta matriz de aquí, que es donde va a ir a buscar ese valor, ¿sí? Pero, ¿qué voy a hacer con esa matriz? Voy a volverla relativa. Entonces voy a decirle que con el signo pesos siempre sea el mismo rango, ¿sí? De K4 a K11. Ahora, me dice que debo colocar punto y coma y me dice que cuál va a ser el vector del resultado. Entonces lo que estoy buscando en este caso es el nombre de los colores. Entonces ese va a ser el vector del resultado, pero de igual manera tengo que anclarlo para que no se vaya a cambiar cuando hago la copia hacia abajo. ¿Listo? Entonces vengo y marco aquí el rango y le coloco el signo de pesos para que no vaya a cambiar al momento de hacer la copia. ¿Listo? Entonces en ese caso ya cierro el paréntesis y él me debe salir automáticamente que corresponde al color verde. Si yo cojo esa fórmula y la copio hacia abajo, él ya me va a sacar el resto de resultados. Entonces 9.2 corresponde a gris, 21 corresponde a rosa y 2 corresponde a rojo. ¿Listo? Ahora, en la parte de los días de la semana, esa parte de los días de la semana la voy a trabajar con una función que se llama diasem, como lo dice ahí. Entonces en este caso igual, diasem, abro paréntesis, y él me va a decir cuál es el número de serie. Entonces el número de serie en este caso voy a marcar la celda que es la que quiero buscar. En este caso es esta celda de aquí, la de enseguida. Le doy punto y coma y él me va a mostrar esta serie de valores donde me va a numerar 1 para los números del 1 que van de domingo al 7 sábado. Quiere decir que él va a buscar ese número de día, pero en una tabla donde corresponda el domingo, que sea el inicio de semana, y el sábado, que sea el final de semana. Me va a colocar el número 2, ¿sí? Cuando en la tabla el inicio de semana sea lunes y el final sea domingo. Me va a colocar 3 cuando el inicio de semana sea lunes, el final sea domingo, pero vaya del 0 al 6. Entonces, de acuerdo a eso, yo debo trabajar así mismo la tabla y tener en cuenta cuál es la tabulación que le estoy dando al número de semana. Yo recomiendo siempre trabajar con la número 1, ¿sí? Donde van números del 1 al 7 y donde va comenzando de domingo a sábado. Entonces, ese dato lo tienen que tener en cuenta. Yo recomiendo trabajar con este. Entonces, le voy a poner tipo 1, ¿sí? Que es el que corresponde a este tipo de aquí. Ahora cierro, ¿sí? Y le doy Enter. Quiere decir que el 26 de febrero del 2018 fue el día 2 de la semana, comenzando en domingo y terminando en sábado. Entonces, vamos a buscar y probar en el calendario. Abrimos, buscamos el 2018.
buscamos el 2018, buscamos en enero, junio, y buscamos el 26. 26 de febrero, perdón, no es junio sino febrero. 26 de febrero, aquí está. Entonces el 26 de febrero me dice, en el ejercicio me dice que es el día 2, ¿sí? ¿Por qué es el día 2? Porque comienza en domingo, termina en sábado y es el día 2 de la semana, 1 y 2. ¿Listo? De igual manera pasa con los otros valores. Entonces yo le voy a dar aquí clic. Y aquí en este caso era 26 de febrero. Ahora aquí vamos a buscar 2 de junio del 2020. Debe ser el día 3. Entonces 2 de junio del 2020. Buscamos 2020. Junio. Que sería junio. ¿Sí? Y me dice 2 de junio del 2020. Me dice que es el día 3. ¿Sí? De la semana. Día 3. Aquí lo tenemos. Aquí me dice que el 3 de julio del 2002. Me dice que es el día 4. Entonces buscamos del 2002. Buscamos 2002. Julio. ¿Sí? Y me dice que el 3 de julio es el día 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Listo. Y así sucesivamente podemos hacer la prueba. Entonces de esa manera yo busco el número que corresponde al día dentro de la semana según el tipo que le estoy dando a la especificación. Listo, con relación entonces a la segunda parte del ejercicio, vamos a colocar el día de la semana pero en forma textual de acuerdo al resultado que nos está mostrando aquí. ¿Listo? Yo recomiendo entonces para este ejercicio que iniciemos aquí, como decía el tipo del ejercicio, vamos a repasar entonces aquí en el tipo, dentro de la fórmula en el tipo del ejercicio, si yo le doy aquí borrar, él me va a mostrar, a ver, voy a repetir aquí en este caso, voy a repetir aquí para mirar bien la fórmula, día sem, le voy a mostrar aquí, le voy a colocar aquí le voy a poner punto y coma ahí, me dice que va a ser del tipo 1, entonces miren que dice número del 1 al 7, ¿sí? Esa va a ser la especificación que yo voy a colocar, número del 1 al 7, comenzando 1 domingo, y terminando 7 sábado. Entonces de esa misma manera voy a colocar yo aquí del 1 al 7, ¿sí? Y voy a colocar comenzando el día domingo según esa misma tabla que les acabo de mostrar con el tipo. Voy a colocar la tabla aquí donde domingo, 2 lunes, 3 martes, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes y 7 sábados. De acuerdo a ese tipo que estamos mostrando nosotros en el ejercicio, debemos colocar textualmente el día que corresponde acá. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Utilizando la función buscar. ¿Sí? Entonces, con la función buscar yo le voy a decir buscar, ¿sí? Le voy a decir cuál es el valor buscado. El valor buscado va a ser este que tengo acá al lado izquierdo. Punto y coma. El vector de comparación, que va a ser la matriz donde él va a ir a buscar, ¿sí? Que va a ser este de aquí. Como va a ser siempre el mismo valor, lo voy a copiar y le voy a anclar las celdas diciéndole con el signo pesos que siempre va a ser el mismo rango de celdas. Ahora acá le coloco punto y coma y me dice que el vector resultado cuál va a ser. Entonces yo le voy a decir que el vector resultado va a ser donde están los días correspondientes. Entonces de esta manera me dice que el día 2 de esa semana, de ese año, me corresponde a miércoles. En este caso me está diciendo que 7, vamos a ver qué pasó. Yo creo que fue que se movió O27 a P21. Ah, ya no anclé, sí, correcto. Entonces tengo que anclar también esta parte de lo que tiene que ver con los resultados. Tiene que ser la misma. Entonces anclo, de la misma manera anclo el rango para que no se mueva. Correcto, entonces ya de esa manera sí siempre va a ser el mismo rango. Entonces ahora sí ya tenemos que este corresponde a día lunes, que este fue un día martes, que este fue un día miércoles, día sábado, día jueves y día domingo. Si queremos revisar esta información para saber si es valedera, simplemente nos remitimos al calendario y buscamos. Vamos a buscar, por ejemplo, esta última fecha que me dice que es domingo.
que dice que fue el 12 de noviembre de 1972. Entonces vamos al calendario, vamos a los años y le decimos que buscamos el 1972. Vamos a buscar 1972, el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Entonces estamos en el año, buscamos noviembre. Y el día 12 de noviembre me dice que fue un Sunday, domingo. Efectivamente, aquí me aparece que es un día domingo. Listo, entonces de esa manera ustedes pueden realizar la prueba de todos los ejercicios que hemos realizado en este día de clase. Listo muchachos, pues no siendo más por el día de hoy, esta es la clase correspondiente al día, está resumida, como les digo, ya la parte de los formatos se las dejo a ustedes, voy a adjuntarles entonces en la plataforma para que tengan los PDFs correspondientes y puedan realizar este ejercicio. Espero que les haya quedado claro todo este tema de las funciones. Para esta semana no vamos a tener ejercicios para la casa, entonces nos vemos en la próxima clase. Recuerden que todas estas lecciones y todas estas clases las encuentran en el canal de Tecnomaster JP, su canal. Nos vemos entonces muchachos, mucha suerte, mucho juicio y pendientes para la próxima clase. Bye bye.